Hola, buenas tardes. Arrancamos por deferencia a los que están conectados online para ser puntuales. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. En esta nueva cita dedicada a la arquitectura y a la ciudad desde la mirada histórica y al mismo tiempo profundamente contemporánea. Quisiera en primer lugar saludar a las autoridades que hoy nos acompañan. Carmen Sánchez, delegada de Fomento de Ordenación del Territorio y Vivienda. Gracias, Carmen, por venir. Maite García González Negroto, segundo teniente de alcalde y concejala de Cultura. Muchas gracias por acompañarnos. Y Miguel Ángel García Díaz, presidente de Cádiz Ilustrada. Hoy nos reúne la conferencia de Adrián Fernández Almoguera, doctor en Historia de Arquitectura por la Sorbona de París, que nos invita a redescubrir el Cádiz de principios del siglo XIX como un lugar clave para la circulación de ideas innovadoras en la arquitectura, el arte y la decoración. Bajo el sugerente título Cádiz, puerto de la modernidad europea, arquitecturas dibujadas en un centro cultural de la Ilustración, nos propone entender nuestra ciudad no solo como un puerto comercial, sino como un auténtico laboratorio de ideas interesantes y catalizador de vanguardias europeas que solo circulaban en grandes ciudades como París o Nápoles. Adrián Fernández Almoguera estudió Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias a la obtención de diversas becas y contratos de investigación, realizó en 2020 un máster y un doctorado en Historia de la Arquitectura en la Universidad de la Sorbona de París, sobre la construcción de Madrid como capital moderna entre 1770 y la caída del Imperio Napoleónico. Ha sido profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de la Sorbona de París, miembro científico, el primero en España, de la prestigiosa Escuela Francesa de Roma, becario Willis Fellow del Centro de Estudios del Renacimiento de la Universidad de Harvard en Florencia e investigador Juan de la Cierva en la Universidad Complutense de Madrid, donde también ha sido profesor ayudante doctor del Departamento de Historia del Arte. En la actualidad es investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Historia de Arte de la UNED, además de haber realizado estancias de investigación en diversos países europeos y americanos. Ha sido autor de numerosas publicaciones científicas, entre artículos, monografías y capítulos de libro, entre ellos el incluido en nuestra publicación Cádiz Ilustrado, Torcuato Gallón y Torcuato Benjumeda, colección de dibujos de Carlos Solís Llorente. Desde 2021 ha comisariado varias exposiciones en Italia y en España, dedicadas a la historia de la arquitectura y el urbanismo, de las capitales europeas en la época de las revoluciones. Sus principales campos de interés giran en torno a la construcción de la cultura arquitectónica europea en torno al 1800, la configuración de la arquitectura académica y la ilustración, y las itineraciones entre el pensamiento arquitectónico y los sistemas políticos en las épocas revolucionaria y napoleónica. Partiendo de planos de la colección de nuestro compañero Carlos Solís, reflexionaremos hoy sobre esa singularidad gaditana como plataforma cultural internacional en plena época de las revoluciones. Desde el colegio nos interesa recuperar estas lecturas que iluminan nuestro patrimonio y el rol innovador de la arquitectura gaditana. Les agradezco a todos su presencia y les invito a disfrutar de la conferencia y el diálogo posterior. Y sin más, le cedo la palabra a Adrián y le agradezco muchísimo que haya venido a visitarnos. Muchas gracias. Creo que se me oye, sí. Vale. Y bueno, muchísimas gracias por esta extensa y elogiosa presentación. Y de verdad, muchísimas gracias a todos los miembros del colegio no solo por el recibimiento real que he tenido en Cádiz en términos materiales y también humanos, sino por toda la labor de trabajo que se ha hecho para la publicación de este, yo creo, interesante libro que ha abierto muchísimas puertas de investigación, en las que he tenido el placer además de compartir páginas con algunos de los mejores historiadores de la arquitectura de nuestro país, y que sin duda, bueno, marca un hito importante en la historiografía de la arquitectura dibujada española. Y por ello, de verdad, muchísimas gracias por todo el trabajo que habéis hecho, Tomás y todo el resto del equipo de dirección y todos los miembros del colegio, para hacer posible esta publicación y esta conferencia, que es la primera que doy en un colegio de arquitectos y que de verdad me llena de orgullo y satisfacción, como dirían. La cuestión que yo quiero traer hoy aquí, a un público selecto poblado además de grandes estudiosos sobre Cádiz, que es una ciudad tan magnificente que desde luego no necesita que un historiador de la arquitectura venga a explicarle a nadie la importancia de sus calles, de sus edificios, pero sí que lo que yo quiero traer aquí hoy es una propuesta, una hipótesis de nuevas maneras, una nueva metodología de cómo podemos mirar
la riqueza patrimonial, arquitectónica y artística de esta ciudad, y en particular en un momento que fue clave no solo para su configuración urbana, sino para el conjunto de la construcción de esa idea de arquitectura española a finales de la Ilustración y principios del siglo XIX, entre la Ilustración y el liberalismo. Claro, yo parto siempre de una historiografía internacional, como se ha dicho, yo me formo en el extranjero, creo que eso fue una ventaja en el sentido de escapar de una cierta visión nacionalista o muy centrada en la historiografía española. Cuando te sometes a los ojos críticos de un país extranjero, se te formulan preguntas que tú probablemente no te habías formulado quedándote en tu país de origen. Y lo que me choca cuando, por ejemplo, yo empiezo a estudiar estas cuestiones y cogiendo publicaciones que en Francia se consideran referencias sobre el tema, como este catálogo de exposición, El espíritu de las ciudades, la construcción de las ciudades europeas entre 1720 y 1770, es que sobre España no hay prácticamente nada. Y lo que hay es el caso estudiado en 5 páginas de Aranjuez, porque es una ciudad de nueva creación real, que además se estudia por ende porque está relacionada con Washington, en la planificación de Washington, etcétera, etcétera. Pero me llama mucho la atención ya en aquella época que no estuviera Cádiz en un libro que se dedica a la formulación de esa idea de ciudad que se tiene en la Ilustración en Europa en este momento, ¿no? Porque Cádiz en esta época tiene una singularidad y una importancia que creo que, si bien ha sido reconocida por una gran parte de la historiografía gaditana, andaluza, española, todavía no ha sido mirada con la importancia que se merece por esta corriente historiográfica internacional que estudia desde hace décadas eso que llamamos Europa urbana de la Ilustración, ¿vale? En ese sentido, yo abogo por eso que yo llamo un verdadero problema historiográfico, ¿no? Esa dialéctica entre los centros y la periferia y la Ilustración, entre lo que se han considerado grandes ciudades creadoras y pequeños centros receptores, ¿no? Reinterpretar esa concepción de uno crea y el otro copia es importante, y Cádiz nos ayuda mucho a ponderar esa idea que todavía resiste mucho en la historiografía. Y pongo otros ejemplos de ciudades portuarias que a finales del siglo XVIII viven booms gracias al comercio fluvial y marítimo con los puertos atlánticos. Por ejemplo, la ciudad de Nantes, en Francia, que ha sido muy estudiada, o por ejemplo, Burdeos, ¿no? Que es una ciudad que en este momento es muy consciente de la importancia que juega en el desarrollo de una nueva arquitectura francesa, como demuestra este plano en el que se encaseta este plano de la ciudad entre esos grandes monumentos que se han ido construyendo gracias a esa riqueza provocada por el comercio marítimo de Burdeos con los puertos atlánticos. Entonces, pregunta de investigación: ¿por qué no hablamos o por qué no podemos empezar a hablar de una arquitectura de la prosperidad en la fachada atlántica, ¿no? Y en ese nuevo eje que tal vez desplaza los ejes más tradicionales entre París, Roma, Madrid, Berlín, Londres, los grandes centros creadores, si desplazamos ese eje de interés, Cádiz se integra en una constelación que probablemente, con su caso, podría enriquecer y podría esclarecer de una manera bastante interesante. Y eso es lo que yo, cuando he intentado abordar el problema, como yo digo, el problema de Cádiz, he intentado hacer. Tengo la suerte de que un día me llaman y me dicen desde el Colegio de Arquitectos de Cádiz: mira, tenemos entre manos una rica colección de dibujos de arquitectura de ámbito gaditano que han aflorado ahora, que estaba en una colección privada. ¿Por qué no les echas un vistazo y te unes a este gran proyecto editorial de estudio, ¿no? Para hacer el libro que se publica gracias al Colegio de Arquitectos? Y claro, mi sorpresa mayor cuando yo empiezo a ver estos dibujos es que automáticamente eso que parecen unas arquitecturas dibujadas muy regulares, muy académicas, se convierten como en una especie de símbolos o de palabras que en mi vista se empiezan a configurar un nuevo mensaje, porque yo empiezo a identificar ciertos elementos en estos dibujos que no tienen nada que ver con el contexto gaditano de origen, sino que tienen que ver con propuestas que se han hecho en Madrid y en otras latitudes europeas. Y de esa sorpresa nace mi gran pregunta: ¿cómo llega esto a una ciudad portuaria que no supera los 100.000 habitantes en un momento, los 150.000 habitantes, en un momento crucial como es el paso entre el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no? Claro, todo lo clásico circula en Cádiz.
cuando vemos estos dibujos, ¿no? Esta ciudad que está fuera de ese sistema central de academias que en Madrid, que en España está dominado por la Academia de San Fernando de Madrid, una institución que tiene la potestad de censurar la arquitectura nacional, que tiene la potestad de otorgar los diplomas de arquitectos a todos aquellos que se quieran dedicar a la arquitectura en España, a excepción del Reino de Valencia. Tradicionalmente la historiografía, los grandes historiadores, que han aportado muchísima información muy valiosa, y cito por ejemplo otro de los historiadores que ha escrito en esta conferencia, en este libro, Carlos Ambricio, han tendido a crear una idea madridcéntrica de esta idea, de este concepto de la entrada de la modernidad y de la vanguardia en España. Lo que estos dibujos demuestran es que en realidad no estamos ante una visión monofocal, sino que este problema es poliédrico. Y que Cádiz es uno de los ángulos de ese poliedro de cómo la arquitectura española de finales de la Ilustración se renueva a partir del paradigma de lo clásico, de la imitación de la antigüedad, de la recuperación de los modelos renacentistas de Palladio y de la creación de un nuevo clasicismo que podríamos decir revolucionario o ultraclásico a finales del siglo XVIII. Algunos ejemplos de estos dibujos que pueden ustedes estudiar y leer con mucha más atención en las concisas fichas además que se han hecho en la publicación en cuestión, la comparativa, ¿no?, entre este dibujo de Torcuato José de Benjumeda y la estampa original sacada de una edición de Vitruvio que se había hecho en España en ese momento, ¿no? Nos damos cuenta que son dibujos de aprendizaje, que estos arquitectos gaditanos están aprendiendo a declinar el lenguaje clásico con estos dibujos. Por supuesto, una gran presencia de los modelos palladianos, ¿no?, de los cuatro libros de Andrea Palladio, de los cuales hacen diversas ediciones a finales del siglo XVIII y que eran estudiados como el vademecum de todos los arquitectos modernos en esta época. No olvidemos que en Cádiz hay una importante presencia de comerciantes y de patronos británicos en esta época y que las estampas de Palladio eran un objeto de coleccionismo y de orgullo nacional entre estas comunidades británicas, con lo cual saber dibujar a Palladio era una manera de saber ganarse el favor de ciertos patronos y clientes que uno tenía que tener a la bonne, como se dice en francés, ¿no?, que tenía que tener en el bolsillo. Claro, pregunta, hoy voy a ir lanzando preguntas de investigación, ¿no? La pregunta que surge a raíz del visionado de estos dibujos es ¿qué cultura visual se vendía, y utilizo el verbo vender, en el Cádiz del 1800? ¿Por qué hablo de vender? Porque esta cultura circula a través de estampas, grabados y libros que se comercializan, que se convierten en un objeto de coleccionismo, de decoración, de intercambio, de diálogo, ¿no? Y esto, por ejemplo, todavía está muy poco estudiado para el ámbito gaditano. Sabemos, gracias al estudio de otros especialistas de los periódicos que se publicaban en Madrid, que en España y en Madrid circulaban los libros de Palladio, las reediciones de Palladio hechas en Francia, en Inglaterra, en Italia, que circulaban, como ven ustedes en aquel recorte, revistas de arte y de arquitectura famosísimas, como una que se llamaba Los Annales del Musée Landon, publicado en París en esta época. Con lo cual, de Madrid sí que tenemos una cierta visión de conjunto que nos permite saber un poco a qué podían acceder los arquitectos que estaban en San Fernando, ¿no?, en la Academia de San Fernando. Pero ¿a qué accedían los arquitectos que no iban tanto a Madrid y que se quedaban en el ámbito gaditano? Porque estas estampas, estos dibujos, perdón, de la colección Solís demuestran que por aquí también pasaban todos estos libros, que por aquí también pasaban estas estampas y que por aquí también pasaban estos modelos. Pero esto ha pasado fuera del radar de la historiografía, con lo cual una de las primeras cosas que tenemos que hacer o que se tendría que hacer es hacer un estudio sistemático de la prensa de esta época para buscar los anuncios de todas estas publicaciones que se vendían en Cádiz, porque Cádiz es un motor editorial en este momento, a finales del siglo XVIII. Hay varias tiendas de libros y ahora vamos a hablar de una cuestión que se va a repetir a lo largo de la conferencia, que es esta ciudad puerto de la vanguardia que une dos mundos y que es el último lugar por el que pasa mucha gente de Europa antes de embarcarse hacia América, llevándose estos modelos también a América. Eso es una ulterior cuestión que habría que plantear en el futuro. ¿Hasta qué punto lo que se piensa, dibuja y genera en Cádiz tiene un impacto en la América postcolonial, la América de principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, viendo estos dibujos, me viene automáticamente a la cabeza un dibujo que ya había estudiado en la tesis doctoral y que está atribuido a Torcuato José de Benjumeda, este gran arquitecto gaditano de finales del siglo XVIII. Y es un dibujo curiosísimo, rarísimo, único en la historia de la representación de la arquitectura en España. Lo que ven es un trampantojo, es decir, es una composición fantasiosa
de varios papeles dibujados como si fueran papeles reales superpuestos los unos con los otros. A este dibujo nadie le había prestado atención. Si ustedes miran la ficha del catálogo de dibujos de arquitectura del siglo XVIII en la Biblioteca Nacional de Madrid, el texto es así y simplemente se dedican a describir lo que hay. Pero a mí este dibujo me llama automáticamente la atención por su rareza. Uno empieza a leer el texto que está arriba, que no es un texto impreso, que está dibujado copiando la tipografía de un texto impreso. Porque ustedes tienen que imaginarse que esto es, él lo titula una mesa revuelta, como si fuera el escritorio del arquitecto en el que los papeles se han amontonado. Y lo que se lee ahí es un extracto de un texto papal que se publicó contra el asesinato de Luis XVI, y que se publicó en Francia, pero que tuvo una reedición en Cádiz. La única edición que se hizo en España de este texto se hace en Cádiz. ¿Por qué? Porque aquí hay una comunidad francesa de ricos comerciantes, de burgueses, que están muy atentos a lo que pasa en la monarquía francesa y en París con respecto a sus propios negocios. Con lo cual es un guiño, aquí Benjumeda hace un guiño muy sutil a todos esos ricos comerciantes burgueses que estaban en el Cádiz de esta época. ¿Qué más vemos? Vemos un dibujo falso a la sanguina que retoma un poco esta cultura de las ruinas a la Clérisson, ¿no?, en la que los franceses habían destacado mucho a finales del siglo XVIII, inundando Europa con todas estas estampas. Vemos una copia del frontispicio de la edición de Vitruvio que se hace en Madrid, una de las ediciones que se hace en Madrid a finales del siglo XVIII, una edición curiosísima porque es una copia de la edición que se había hecho en Francia, pero sustituye el gran arco dedicado a Luis XIV por el Escorial. Lo que nos está diciendo es la gran arquitectura nacional española es la antigüedad y es el Escorial, es las ruinas romanas y el Renacimiento escorialense. Y hasta ahí todo interesante, pero bueno, son imágenes que ya conocemos. Es como si Benjumeda estuviera diciendo yo soy muy docto y me he formado muy bien en los clasicismos que se enseñan en las academias. Pero falta una parte del dibujo. Falta esa parte del dibujo. Y esta es la clave de la cuestión que me permite comprender hasta qué punto esta mesa revuelta es toda una declaración de intenciones de su arquitecto con respecto a los lenguajes arquitectónicos y clásicos que él había aprendido sin salir prácticamente de la Bahía de Cádiz, ¿eh? Porque Benjumeda no es un arquitecto formado y requete formado en la Academia de San Fernando, es un arquitecto que se forma y que trabaja fundamentalmente en ámbito gaditano. Porque lo que ustedes ven ahí, esa copia de esa especie de templo clásico que ven ahí, en realidad es una copia de un grabado que se publicó en una colección muy célebre que se empieza a publicar a partir de 1787 por la Academia de Arquitectura de París y en la que se reproducen todos los premios vencedores de las medallas de oro de la Academia Real de París, que era la más prestigiosa de Europa en este momento, incluso más que la Academia de San Luca, ¿no? Tan prestigiosa es que consiguen una financiación y dos empresarios deciden grabar estos premios, estos dibujos, y distribuirlos por toda Europa. Estos grabados se encuentran en la Biblioteca Real de San Petersburgo, en varias bibliotecas italianas, en Burdeos, en colecciones estadounidenses, por todo el mundo, excepto en España. No hay ninguna biblioteca pública española que tenga un ejemplar de estos grabados de vanguardia y arquitectura francesa. ¿Esto qué significa? Que estos grabados solo circulaban por talleres privados, que los arquitectos los compraban en los mercados accesibles, uno de ellos la Cádiz Internacional de finales del siglo XVIII, y los incorporaban en sus talleres privados como ejemplo de vanguardia. Es como si hoy uno pudiera comprar fotografía de los edificios más vanguardistas que se están haciendo en la capital más vanguardista de la arquitectura en este momento para enseñárselo a sus alumnos en un estudio de arquitectura privado, ¿no? Y esto es muy interesante porque en uno de los dibujos de la colección Solís, lo que hace Benjumeda es fusionar varios de estos grabados y crear un nuevo proyecto de catedral, palacio episcopal y biblioteca pública, ¿no? Esto es muy interesante. Es uno de los primeros momentos en esta época en la que los edificios religiosos se mezclan con edificios civiles públicos. Estamos en un momento de secularización de la sociedad, ¿no? Ya no solo se construyen catedrales, sino también bibliotecas públicas. En eso, la Academia de París fue una de las primeras en crear este tipo de programas mixtos, ¿no? No solo se copia el dibujo, sino que se copia la idea, ¿no? Se están importando los programas y las ideas para la construcción de una nueva arquitectura.
Y en esto se ve además muy bien cómo todo el lenguaje gráfico de este dibujo, que es el más espectacular, por eso lo he querido elegir para el cartel de la conferencia y es el que más hablo en el texto, este dibujo habla muy bien de todo este fenómeno que les estoy comentando. Les comparo simplemente el pórtico corintio de este proyecto de catedral que se propuso en la Academia de París y que fue grabado con un montaje de 2 secciones de esos proyectos franceses con esos pabellones que ustedes ven reproducidos por nuestro arquitecto gaditano en su catedral y biblioteca pública. Esto es rarísimo en ámbito español. Puedo contar 2 o 3 ejemplos más de este tipo de composiciones a partir de estos grabados franceses, pero la diferencia es que, bueno, aquí les enseño más claramente, ¿no?, cómo superponiendo un poco ambos elementos entre el dibujo del arquitecto gaditano y los grabados franceses. Lo que es interesante es que los pocos ejemplos que yo he podido identificar de un uso similar de esta vanguardia lo he podido hacer en arquitectos como Silvestre Pérez, que es una de las grandes estrellas de la arquitectura neoclásica española de finales del siglo XVIII, el primer arquitecto de José Bonaparte, una persona que se ha formado en Roma, que ha podido viajar a Roma, que ha estado en contacto con arquitectos franceses, que sí que ha tenido acceso a ese mercado internacional donde se sabía que circulaban este tipo de grabados. Y, por tanto, lo curioso, de hecho aquí ven ustedes este proyecto de Pérez en el que retoma varios elementos de este tipo, de estos grabados publicados en París, con las fuentes, los jardines, los pabellones, ¿no? Esta manera de componer diseccionando, ¿no?, grabados y recomponiendo proyectos nuevos. Pero claro, como decía, aunque esto no se supiera tampoco, uno se puede esperar que una persona que ha estudiado en la Roma internacional de finales del siglo XVIII tenga acceso a estos grabados. Pero que un arquitecto que apenas ha salido de la bahía de Cádiz en el siglo XVIII tenga acceso a estos grabados, ¿cómo se puede explicar, ¿no? Y la explicación más plausible es simplemente esta cosa del fenómeno Cádiz, ¿no? El fenómeno Cádiz, puerto de la vanguardia internacional a finales del siglo XVIII, ¿no? Esta ciudad en la que, como vemos, este es otro proyecto de Torcuato José de Benjumeda. Aquí lo que quiero que se fijen ustedes es en la similitud, en la manera de componer, ¿no?, esta arquitectura casi abstracta, ¿no?, que se convierte en pura geometría y números, muy típica de finales del siglo XVIII, pero que en Cádiz oficialmente no se enseñaba en ninguna institución. Esto simplemente uno lo podía aprender yendo a Madrid y, por supuesto, tenía el privilegio de poder ir a París o poder ir a Roma, Nápoles, Milán, Florencia, una de las grandes academias artísticas, ¿no? Claro, esta vanguardia pasa por algunos vasos comunicantes que todavía hay que estudiar e indagar de las academias parisinas a los estudios gaditanos, ¿no? Y ahí es donde creo que hay que apretar el botón de la investigación, es decir, concentrarnos un poco a través de un estudio de las fuentes secundarias, como la prensa, como los diarios, como los viajes, para intentar detectar cómo llegan estas imágenes que ven ustedes aquí, esos son los dibujos originales, estos son grabados franceses a partir de los dibujos originales, cómo llegan estas imágenes al ámbito arquitectónico gaditano de finales de la Ilustración. Porque esta es la imagen más clara de que lo que pasa aquí, en esta ciudad, tiene una singularidad única a nivel europeo que todavía hay que estudiar. Pero es que es más, y todavía podemos sacarle más punta a este dibujo de Benjumeda. Estos grabados eran un objeto de coleccionismo, pero que se vendían, no era una cosa pública. Son empresarios que se alían para constituir una empresa que se dedica a grabar estos dibujos y a venderlos como cromos o postalitas o imágenes, ¿no? Y evidentemente hay rangos. Uno puede comprar el folio en blanco, como ven ustedes arriba. Eso que ven ustedes arriba son el mismo proyecto grabado en distintos formatos, ¿no? Porque uno podía comprar el proyecto solamente grabado a línea, que era más barato, o lo podía comprar acuarelado. Había talleres de acuarelistas en París que se dedicaban a acuarelar todos estos proyectos y, claro, eso tenía un coste muy superior. Con lo cual estamos hablando de un rango de dibujos, de grabados, muy caros, de productos casi de lujo a finales del siglo XVIII. Para que ustedes se fijen la diferencia entre el proyecto original, que fue dibujado por uno de los arquitectos de Napoleón, por cierto, y el grabado, ese grabado y ese dibujo son lo mismo, ¿vale? Pero ustedes fíjense en la diferencia cromática de los colores, ¿no? ¿Qué pasa? Estos grabados, como yo les decía, ven esos efectos de acuarela, de las nubes, de los paisajes, esos humos, ¿no? Todo eso está hecho a mano, acuarelado a mano por una legión
de dibujantes que trabajaban para estos empresarios y que vendían estas estampas a un precio muy superior, ¿no? Evidentemente, cuando uno va al gabinete de Caterina de Rusia, los grabados que encuentra son estos, son los más caros, los más lujosos, ¿no? Aquí ven ustedes estos efectos, como digo, de acuarela, ¿no? Estos toques maestros en el acuarelado de los dibujos. ¿Qué pasa? Que en el dibujo de Benjumeda también encontramos esta cosa. No es una copia de los grabados más sencillos y lineares. Benjumeda tenía acceso, o tuvo acceso, a la gama más alta de estos grabados que se habían convertido en un producto de lujo, de élite, ¿no? O sea, que aquí no solo llegaba una copia o mala copia grabada de esos grabados franceses que se habían repartido por toda Europa, sino que aquí llegaba la mejor de las mejores ediciones de esos productos de vanguardia producidos en París. Y todo eso se estudia y se aprende observando un dibujo de la colección Solís que nos plantea un montón de pistas de estudio sobre el ámbito arquitectónico gaditano de esta época. Y claro, ahí ya enlazo con otras cosas que me he ido encontrando a lo largo de estos años en distintos archivos, trabajando sobre distintas problemáticas. ¿Quién se iba a esperar cuando me encargan hacer un texto sobre los hijos de Giovanni Battista Piranesi, el famoso grabador de finales del siglo XVIII, que estudiando los archivos nacionales de París iba a encontrar una lista impresa que publican los hijos de Piranesi cuando él muere, con un elenco de todas sus obras, un catálogo, para que la gente los compre, y una lista de las ciudades donde se venden los grabados de Piranesi. De nuevo, grabados de Piranesi los había a 5 francos o a 500, ¿no? Si uno coge el grabado de la columna trajana de Piranesi, que mide 3,5 metros, ese grabado se vendía por unos 500 y 100 francos. Es muchísimo dinero. Son productos de alta cultura muy sofisticados. Y en esa lista está Estocolmo, está París, está Roma, está Londres, está Nápoles y está Cádiz. En España solo se vendía oficialmente, como punto de venta oficial, los grabados, porque una cosa es que circularan por otro tipo de librerías, porque evidentemente una librería puede comprar un material y venderlo, pero que los Piranesi designaran un punto de venta oficial en una asociación, en la casa de 2 banqueros, que eran franceses y alemanes, que vivían en Cádiz, demuestra 2 cosas. Que a estos señores que nacieron en Roma, no pusieron nunca un pie en España y que luego murieron en París, uno de ellos murió en París, alguien les dijo que en Cádiz iban a vender estos grabados. Y por eso se preocupan de crear una comunicación entre París y Cádiz para enviar estos grabados, ¿no? Y eso significa, por tanto, que en Cádiz tenía que haber una masa de gente que se gastaba el dinero en estos grabados de alta gama de Piranesi, ¿no? Todo esto no se sabía, no teníamos indicios de que en esta época teníamos este tipo de cosas. Claro, pensar en Piranesi es pensar en uno de los pilares de la cultura visual de la Ilustración. Es una persona que con sus grabados ha cambiado totalmente el imaginario artístico occidental hasta la historia del cine y la fotografía. No hay un cine surrealista, no hay un Metrópolis sin ver los grabados de Piranesi, ¿no? Pero más allá del aspecto anticuario de gente que quiere estudiar las ruinas romanas, etcétera, etcétera, lo que era Piranesi era un decorador. Piranesi quiere ganar dinero y Piranesi dedica varios de sus libros vendidos en Cádiz, también en Cádiz, a la decoración arquitectónica. ¿Por qué? Porque sabe que el dinero está allí donde los ricos patronos quieren cambiar sus casas, quieren redecorarlas. Y esto nos va a permitir hilvanar con otra cuestión que vamos a ver inmediatamente. Eso que ven ustedes ahí es una estampa de un libro que saca Piranesi con diversas propuestas para decorar chimeneas de casas burguesas a la egipcia, ¿no? Él te daba no solo el patrón y los motivos, sino que te indicaba también de qué colores podías pintar ese muro. Él producía chimeneas de mármol y hemos conservado diversas chimeneas, una de ellas en la colección Santander, en la colección del Banco Santander, es raro, se han conservado muy pocas. Y luego, claro, con esto lo que está haciendo Piranesi es meterse en un mercado que está en plena ebullición, que es el de la redecoración de los espacios para la burguesía, la élite europea de finales del siglo XVIII. Y evidentemente Cádiz era uno de esos espacios marcado por un montón
de gente pudiente, de comerciantes venidos de toda Europa y también gaditanos, que querían decorar sus casas a la manera en la que lo hacían los príncipes romanos o los altos burgueses parisinos de esta época. Y este vivre à la mode a finales del siglo XVIII en Cádiz también pasa por otra de las grandes revoluciones en la decoración arquitectónica de esta época, que son los papeles pintados. Hasta el siglo XVIII, las decoraciones arquitectónicas de los palacios, generalmente aristocráticos, se hacen con elementos más pesados, maderas, estucos, boiseries, ¿no? Cosas que están destinadas a durar un cierto tiempo. Con la aceleración de la mentalidad burguesa del siglo XVIII, con el cambio cuando la moda se convierte en un negocio, porque esto, a pesar de que la historia de la moda sea muy larga, pero la moda, al asociarse a la preindustrialización, se convierte en un negocio, y es cuando comienzan, gracias a los periódicos, los grabados, esta necesidad de cambiar todo el rato el mundo en el que vivimos, surge una industria que es la industria de los papeles pintados. Y estos papeles pintados, que te permitían cambiar un palacete en 3 días, cambiando de un palacio neoegipcio a un palacio neoazteca, a un palacio neorromano, ¿no? Eran el no va más entre la aristocracia y la burguesía, que quería demostrar su poderío cambiando las decoraciones de sus casas como si fuera un muestrario, ¿no? Público. Y precisamente en distintos periódicos madrileños se encuentran noticias de establecimientos gaditanos. Esto que les he puesto aquí no son espacios gaditanos, pero es para que se hagan ustedes, porque muchos se han perdido, evidentemente, el papel al ser una decoración efímera. Es lo primero que se quita, ¿no? Pero son distintos espacios y tipos de papeles pintados que hemos conservado en España, ¿no? En Madrid hay diversos ejemplos conservados, en Barcelona, etcétera, etcétera. Pero es interesante cómo incluso sabemos que había una tienda, la tienda de Jerónimo Molinari, que estaba especializada en Cádiz en vender estos papeles pintados concebidos en una manufactura francesa que era la de Giroux de la Villette, ¿no? Y además en los artículos se explicita, como les pongo en el texto, que se ponen aquí para que la gente los vea, los compre antes de llevárselo a las Américas, ¿no? Y que Cádiz es ese puerto por el que transita la moda de los papeles pintados entre los dos continentes, gracias a esta burguesía pujante que sostiene este tipo de modas efímeras. Pero la cuestión de la experimentación del Cádiz Laboratorio, de una nueva arquitectura, de una nueva manera de comprender la casa, la plaza y la ciudad, pasa también por las vicisitudes políticas que vive la ciudad en este momento, que son, de nuevo, a todas luces, excepcionales. Cádiz se convierte en la capital nacional de la mitad de la España en guerra contra Napoleón. Y entonces, en Cádiz se empiezan a hacer propuestas de espacios que simplemente no existían en la tradición arquitectónica española ni casi europea. Uno de ellos es la sala parlamentaria. Eso que ven ustedes, no les voy a explicar lo que es, porque creo que tanto las autoridades públicas como todas las personas que están aquí reconocen perfectamente ese espacio, pero a lo mejor lo que no han visto o no han pensado más tan directamente es el hecho de que ese espacio es un espacio concebido paralelamente a otros espacios en Madrid, a esa otra España, la España josefina, en la que otros arquitectos estaban pensando cómo construir las primeras salas parlamentarias de España en este momento. Y Cádiz, ahí, se inserta de nuevo en esas geografías artísticas en las que esto sucede. Y cuando uno coge un libro o un catálogo, estoy pensando en un catálogo que de una exposición que hubo en Versalles en los años 80, el título me escapa ahora, pero que reflexionaba sobre la construcción de las primeras salas parlamentarias, Cádiz no está en esa antología de construcción de primeras salas parlamentarias, cuando este país y esta ciudad fue pionera en ponerse el problema de qué espacio en esta ciudad nos va a ayudar a que se vea y se oiga la voluntad de la nación, ¿no? Son problemas análogos a lo que se había pasado en el París de la Revolución y estaba pasando en distintas latitudes artísticas de este momento durante el Imperio Napoleónico, ¿no? Tal vez habría que, de nuevo, mirar ese oratorio de San Felipe Neri, lo que pasa en torno a él, los debates sobre la acústica, sobre la visión de ese espacio, en comparación con esos otros espacios en los que está pasando lo mismo, porque así lo que resurge no es una historia de la arquitectura gaditana, sino es una historia de la arquitectura europea en la que Cádiz tiene su sitio, ¿no? Que eso es lo que yo creo que es interesante o que a mí más me llama la atención de estas cosas. Bueno, esto es un proyectazo que tuve también la suerte de encontrar en los archivos, que es una cosa rarísima, porque lo que están viendo ustedes ahí es un proyecto para hacer una plaza de toros nueva en Cádiz en 1812. Esto lo hace un promotor extranjero
y propone que fuera el ingeniero Prat, el que trabaja en el Salón de Cortes, el que la construyera. Bueno, evidentemente ustedes reconocen aquí un lenguaje hiperclásico, imperialista, ¿no? Estilo imperio, con esas gradas que parecen las de un circo romano, ¿no? Pero lo interesante es que el promotor, para vender esta idea, dice que ahí van a entrar 8.000 personas dentro de ese espacio y que esa es la tribuna con toda la iconografía revolucionaria. Fíjese en los fascículos de flechas, ¿no? Que es un elemento revolucionario que se pone muy de moda, sacado de la antigüedad romana y que se pone muy de moda en la Francia revolucionaria, ¿no? Es un símbolo republicano, solo que aquí está aplicado al Cádiz real, defensor de Fernando VII y de la nueva Constitución, ¿no? Fíjese qué interesantes, ¿no? Cómo se hibridan estas cosas de la cultura extranjera en Cádiz y se aplican a cosas gaditanas. Pero lo interesante es que, claro, él quiere que esta plaza no solo sea un sitio para hacer funciones de toros, no de matar, porque por si no lo saben, en esta época había una gran polémica sobre las fiestas de toros. Carlos IV las prohíbe por la brutalidad, por la violencia contra los animales, se restablecen con José Bonaparte, hay toda una digresión sobre la festividad de los toros. No solo hace eso, sino que él dice que se destine esto a bailes nacionales, que esto sea una plaza nacional, un lugar de comunión para el pueblo de Cádiz y de la nación española. Esto es una cosa rarísima, ¿no? Porque hemos estudiado el espacio del oratorio de San Felipe Neri como esa primera sala del pueblo de la nación española, pero es que hay otras propuestas en esta época que intentan crear esa sinergia, ¿no?, de comunión del pueblo reunido en Cádiz, imitando lógicas de otras estructuras que se habían hecho en el extranjero. Lo que este señor está proponiendo en esta plaza de toros jamás construida es la misma lógica de las estructuras efímeras del Campo de Marte del París de la Revolución. Una estructura, un circo o una plaza en la que el pueblo se reúna y haga festividades y bailes nacionales, donde se fomente la unión nacional con los nuevos ideales, ¿no? Fíjense, esto solo es un ejemplo que yo he podido encontrar en los archivos, pero creo que escarbando tiene que haber mucho más, que en el Cádiz de esos 5 años tan interesantes de la dominación napoleónica, en el Cádiz de la Constitución, más allá de la Constitución y del espacio en el que fue promulgada, tuvo que haber por fuerza otras ideas, otras propuestas para distinguir esta ciudad y otorgarle el rango que la política le había dado. Cuando pasa todo esto y cae Napoleón y hay que reflexionar y hay que reconstruir la historia de la nación española a partir de la Guerra de la Independencia, Cádiz vuelve a ser evidentemente una plataforma de propuestas para construir lo que eran algunos de los primeros monumentos nacionales tal y como los entendemos hoy en día, porque esa idea de monumento nacional antes de 1808 en España no existe. No existía la nación, existían los súbditos y el rey, ¿no? La Constitución y la transferencia de un modelo de antiguo régimen a un modelo constitucional crea un nuevo espacio que es el espacio de la nación, que hoy en día lo damos por hecho, ¿no? Las cortes, los monumentos nacionales, los monumentos a los soldados desaparecidos, todo esto se está generando en este momento. Y Cádiz tiene un rol en el desarrollo de esta cuestión para la nación española. Esto que ven ustedes aquí son 2 proyectos infraestudiados o no conocidos, que yo sepa. Uno de ellos son 2 monumentos dedicados a Fernando VII, ¿no?, y a la liberación de Cádiz y al retorno de la monarquía borbónica a España, etcétera, etcétera. Uno de ellos es anónimo, es el que ven ustedes ahí, pero es que el otro está firmado en Roma por Antonio Solá, que son los escultores más importantes, si no el más importante de la España en este momento, que manda este documento al Ayuntamiento de Cádiz con 2 propuestas de monumentos de mármol dedicados al triunfo de las tropas fernandinas y a el rol que tiene Cádiz en la reconquista del país contra las tropas napoleónicas. De todo esto no hay una historiografía, de todo esto no hay unos estudios que se centren en estos proyectos y resitúen Cádiz en esa geografía de capitales post-napoleónicas en las que los monumentos tienen que construir esta historia. Claro, la explosión, esto lo comentaba con Tomás, es esta anécdota, que no es una anécdota, es una cosa bastante sintomática. Esto ha desaparecido el texto, pero se los explico yo. Esto que están ustedes viendo aquí es una carta dirigida por sus antecesores en el cargo, los representantes políticos de la ciudad, el Consejo Municipal, Antonio Canova, que era la estrella absoluta del arte europeo en este momento, era el príncipe de los escultores, era un artista que había ejercido funciones diplomáticas, al que Napoleón
intentó comprar de todas las maneras para que se instalara en París y él consiguió zafarse y quedarse en Roma. Verdaderamente la personalidad más destacada de la cultura de este momento. Esto es una carta del Ayuntamiento de Cádiz pidiéndole a Canova que haga una escultura ecuestre de Fernando VII para Cádiz, para hacer un monumento para Cádiz. Y uno puede decir, ah, bueno, pues qué ocurrencia, ¿no?, del Ayuntamiento de Cádiz de dirigir una carta al artista más interesante que seguramente ni contestaría. Bueno, pues sí contestó y se lo pensó, de hecho. Pero lo que denota esto, aquí tienen ustedes algunos ejemplos que les pongo de estudios ecuestres de Antonio Canova para el monumento a Napoleón y sus estudios de caballos de la antigüedad que hizo para la construcción de estos monumentos ecuestres. Esta petición de Cádiz no fue una desfachatez de los regidores de Cádiz en 1814-15 pidiendo una cosa imposible. Lo que demuestra esta petición es que los ciudadanos de Cádiz eran conscientes del rol que había jugado su ciudad en el restablecimiento de un momento histórico y político en Europa que se tenía que conmemorar y que Cádiz merecía una escultura de Antonio Canova, ¿no? Porque Antonio Canova ha convertido en el adalid de Pío VII, en el artista que luego asegura la restauración en Italia, etcétera, etcétera. Hombre, ¿cómo no va a tener Cádiz esta escultura ecuestre si Cádiz ha luchado para expulsar a ese que había destronado al Papa, ¿no? Pero es muy interesante como de esta anécdota que se queda en esto, en un par de cartas, uno puede abstraer toda una idea de la conciencia urbana que se tenía en esta ciudad, de los logros y del punto de cultura, del grado de cultura que se había adquirido en Cádiz en este momento, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, en esta época Antonio Canova está trabajando en dos esculturas ecuestres importantísimas de Carlos III y de Fernando IV, en la que hoy llamamos Piazza del Plebiscito de Nápoles, que es esta que ven ustedes aquí, pero que no es sino un enorme monumento, para los que hayan estado en Nápoles lo conocerán, es un monumento construido después del Imperio Napoleónico sobre los cimientos de un foro napoleónico que se había empezado a construir y que el rey resignifica y pasa de ser un foro civil a una iglesia ex voto a San Francisco de Paula en gracia por haber ayudado al rey a volver al trono, ¿no? Y Canova hace sus dos esculturas. Es que lo de Cádiz es lo mismo. Cádiz quiere su Canova para que el mundo sepa que esta ciudad también contribuyó al restablecimiento de ese régimen que había derrocado Napoleón. Entonces, claro, estos documentos nos ayudan a alzar un poco la vista y darnos cuenta de la conciencia urbana y ciudadana que tenía Cádiz con respecto a otros núcleos infinitamente más grandes como podía ser el propio Cádiz. Y esto nos lleva al espacio material, ¿no? A lo que es la ciudad, a las calles, a las plazas, a la conciencia de una ciudad que se sabe generadora de algo nuevo y que lo reclama, ¿no? Y esa reclamación es la que nosotros los historiadores tenemos que estudiar. Lo que ven ustedes aquí, no se lo voy a explicar tampoco, es la célebre maqueta de la ciudad de Cádiz, la única que se construye de una serie que se había encargado por Carlos III, un poco en imitación de lo que había hecho Luis XIV en Francia, con todas esas maquetas de plazas fuertes que hoy en día se conservan en el Museo de Plein Relief de París, y que es un monumento en sí. Ustedes piensen un poco en la importancia de la cartografía, ¿no? ¿Cuál es uno de los monumentos más fascinantes que conservamos de la antigua Roma? Los fragmentos de la forma Urbis Romae, de un antiguo mapa de mármol que se mandó a hacer durante el reinado de Septimio Severo y que no es ni más ni menos que un plano gigante de mármol de Roma, del que hemos conservado distintos fragmentos, del cual ignoramos incluso el uso y la función. Pero una de las hipótesis es que la propia maqueta, el propio plano de mármol fuera un monumento dedicado a la ciudad de Roma. Es tan grande, tan vasta, tan magnificente, que el propio plano es un elogio a la grandeza de la antigua Roma, ¿no? Aunque este plano, su función originaria no fuera esa, sí que se ha convertido poco más en eso que es el equivalente de la forma urbis, en un monumento a esa grandeza y a esa conciencia de una ciudad que con su arquitectura y su espacio es una joya de la corona, en esta gran corona hispánica que iba de la península ibérica hasta América. Pero es que es más, en Cádiz no solo se expuso y se creó esta maqueta, sabemos, de nuevo gracias a los periódicos madrileños, habría que indagar los periódicos gaditanos, que se trajo a Cádiz por dos empresarios franceses una maqueta de París, y se especifica en el artículo, del París anterior a 1789, anterior a la Revolución, que se expuso en Madrid pagando entrada, porque todo esto era un negocio, entre 1799 y 1800, y que de Madrid se la llevan a Cádiz, no se la llevan a Barcelona,
no se la llevan a Bilbao o a Valencia, se la llevan a Cádiz. De nuevo, ¿por qué? Porque en Cádiz hay un público que consume estas cosas, que va a pagar esas entradas para ver el París anterior a 1789, ¿no? Ese público que decora sus casas con papeles pintados y se compra Piranesi. Ese público que está construyendo casas hermosas y empujando para que en Cádiz se promulgue esto que ven ustedes aquí, que son las ordenanzas de policía urbana de Cádiz de 1797, que es el texto más vanguardista de los reglamentos de policía, de belleza y de limpieza urbana de la España de finales de la Ilustración, ¿no? A tal punto, aquí confluye evidentemente dos factores, que tenían ustedes aquí a los ingenieros son así, quieren que las calles estén limpias, quieren que las cosas se hagan bien, pero también tenían ustedes una comunidad internacional que venía de otras latitudes en Europa, donde todo esto llevaba años luz con respecto a España, porque si uno se pone a estudiar los reglamentos de policía urbana que se promulgan en Francia en el siglo XVIII, son pioneros. Cómo tienen que ser los balcones, cómo tienen que ser los jardines, cuánta agua tienen que salir de las fuentes, cómo de rectas tienen que ser las calles, cómo de limpias, cómo tienen que ser los faroles, ¿no? Todo eso confluye en estas ordenanzas gaditanas de 1797, que fíjense ustedes si son pioneras, que se mandan a Madrid para que la Academia de San Fernando les eche un vistazo y las apruebe, y poco menos, más o menos lo que dicen en Madrid es: no es que le tengamos que echar un vistazo, es que deberíamos copiarlas, ¿no? Y Madrid, la capital del reino y cabeza del Imperio Hispánico, no tiene ordenanzas de policía urbana oficiales hasta mediados del siglo XIX, ¿eh? Sigue utilizando las ordenanzas de finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. Y muchas veces, cuando uno estudia los expedientes de construcción de Madrid del siglo XVIII firmados por Juan de Villanueva y ve lo que él les anota, lo que trasluce es lo que ponen estas ordenanzas, ¿no? Las ordenanzas de Cádiz son un modelo de cómo tiene que gobernarse la ciudad, esa ciudad que enorgullece, esa ciudad de la maqueta a nivel nacional. Y evidentemente, insisto, esto es el producto de una confluencia de cosas, de factores internos e internacionales. Claro, en esta época Cádiz empieza a consolidarse como un centro cultural descentralizado, ¿no? Y se empiezan a construir edificios tan singulares como el Observatorio Astronómico de San Fernando, que es un ejemplo único en España y que solo tiene, no único, hay otro ejemplo similar que precisamente está construido en la capital, ¿no? Que es el Observatorio Astronómico de Juan de Villanueva, ¿no? Además, fíjese usted en las similitudes, en la composición de ambos edificios, a tal punto que se ha llegado a hipotizar con base sólida que Juan de Villanueva pudo intervenir, ¿no? en la construcción de este observatorio de San Fernando. Pero de nuevo, y no tenemos tiempo aquí de entrar en todo esto, la astronomía a finales del siglo XVIII es un campo de interés de altísima cultura. A finales del siglo XVIII se hace una edición de las leyes de Newton para mujeres, el Newton para las damas, ¿no? Porque se ha convertido en un espectáculo público. Tener un observatorio en Cádiz, además de las razones logísticas y geográficas, es también un signo de la alta cultura y de los intereses de la sociedad que se está moviendo en esta ciudad, ¿no? Una sociedad que se interesa por la astronomía, por las ciencias, por el comercio, por el arte, ¿no? Todos esos factores hay que coserlos, ¿eh? Y hilvanar un discurso que nos llegue a comprender cosas tan, y este sí que única en el contexto nacional, como el célebre mercado de abastos que tienen ustedes en esta ciudad. Yo pongo Torcuato de Benjumeda, Juan Daura, lo hablaba antes con Tomás, he estado releyendo las notas de los archivos. En realidad no queda muy claro, totalmente claro, hasta qué punto es Benjumeda y Daura negocian y hablan, ¿no? En torno a este proyecto que es a todas luces único en España. Lo que sí queda claro es que Cádiz tiene uno de los raros mercados europeos construido imitando o inspirándose de los mercados pompeyanos que se estaban estudiando en el siglo XVIII. Esto es una cosa muy rara, ¿no? Tienen ustedes, les he puesto un dibujo de Isidro González Velázquez, el primer arquitecto de Fernando VII, que tuvo la oportunidad de ir a Pompeya. Pero ni Benjumeda ni Daura fueron a Pompeya a estudiar, ¿no? De nuevo, ¿de dónde viene esta inspiración? ¿Cómo conocen estos modelos? Porque esto es una cuestión de proporciones, no es solo dibujar. Hay que saber cuánto mide la columna, cómo de alta es, cómo poner el entablamento, si conviene poner madera sobre la piedra, cosa curiosísima, ultra arqueológica. Ustedes van a Pompeya, las columnas muchas veces apoyan sobre vigas de madera, que está carbonizada todavía hoy en Pompeya, ¿no? Por lo cual esto es incluso un ultraclasicismo que va más allá de lo puramente arqueológico. Entonces, de nuevo, tienen ustedes aquí
hay en Cádiz un ejemplo rarísimo, además de una arquitectura utilitaria, que imita casi estos pórticos de las estoas griegas y pompeyanas, donde se vendía, ¿no? Se comerciaba, propio de una ciudad que vive de ese comercio, que vive de esa burguesía, ¿no? Y este espacio representa todo eso. Pero de nuevo, alzando un poco la vista, comparando un poco lo que pasa aquí con lo que pasa en Europa, es que es raro encontrar ejemplos tan sofisticados en toda Europa. Y si queremos encontrarlos en esta época, hay que buscarlos en la Italia napoleónica. Por ejemplo, en los mercados que José Bonaparte construye en Nápoles entre 1806 y 1808, luego los continuará Joaquín Murat, entre ellos el mercado de Monte Oliveto, que se construyó sobre el espacio de un convento demolido y que se basaba en una columnata de dórico pompeyano, ¿no? Que además incluso imita los materiales que los propios arquitectos estaban viendo en Pompeya mientras construían, porque ellos iban a estudiar ahí, y que era tan importante que Louis Bruyère lo incluyó en este vademecum de las obras públicas y de la ingeniería de esta época, que se llamaba Los estudios relativos al arte de las construcciones, que es un manual donde él hace una selección de los proyectos más significativos por tipologías, mercados, iglesias, casas, palacios, ¿no? Y los graba y los difunde, ¿no? Y estos grabados circulan mucho por Europa en este momento. ¿Quién sabe si alguno de estos grabados de Louis Bruyère o esta publicación de Louis Bruyère pudo llegar a Cádiz, ¿no? En todo caso, lo que pasa en Cádiz y ese mercado gaditano tiene poco o nada que ver con la tradición hispánica y mucho que ver con lo que está sucediendo fuera de España. Les pongo otro ejemplo de Isidro González Velázquez, el arquitecto que había dibujado esa columna, de un proyecto que utiliza este orden dórico pompeyano. Esto se iba a construir en Madrid delante del Palacio Real. Esta era una plaza que se tenía que construir delante del espacio que quedó después de las demoliciones de José Bonaparte. Esas columnas, esto es un monumento evidentemente al poder fernandino, y por eso el trienio liberal lo para y al final se queda abandonado, y algunas de las columnas, que ya tenían una altura de varios metros, fueron demolidas en 1836. O sea, España perdió la oportunidad de tener uno de los conjuntos urbanos más importantes de la Europa de este momento. Pero fíjense, la gran plaza de Fernando VII en la capital fracasa. El mercado de abastos gaditano triunfa y se construye, ¿no? Ahí de nuevo hay que reflexionar sobre cómo Cádiz consigue impulsar estas arquitecturas del bien público, del interés público, y cómo Cádiz es vanguardia en diversos temas, como por ejemplo la introducción del orden dórico pompeyano en la arquitectura civil española, ¿no? Que es una cosa bastante importante. No sé cuánto tiempo he hablado, pero voy a ir concluyendo. ¿Sí? Bueno, voy a ir concluyendo. Porque pues, desgraciadamente tengo que concluir. Luego podemos hablar más tiempo. Tal vez haya hablado demasiado rápido. Pero la cuestión es, quería concluir esta conferencia con una serie de vistas urbanas que también fueron publicadas en Cádiz en 1815 y que a mí me reenvían a esta frase que escribe Quatremer de Cancy, que fue uno de los teóricos e historiadores más importantes de la cultura y del arte en la Europa de las revoluciones, en las que describe cómo, según su visión, tienen que ser las nuevas ciudades comerciantes de esta época. Entonces dicen, las fábricas de Peruzzi, como las de Palladio, de dos maestros del Renacimiento, son una suerte de escuela práctica del género de arquitectura que puede convenir a las necesidades de las ciudades comerciantes. Usar el Renacimiento, que fue una época de florecimiento del comercio en Europa, sobre todo a partir de Italia, como un estilo que pueda inspirar las nuevas capitales del comercio, las ciudades comerciantes, ¿no? Las ciudades que vivan de este comercio como vivía la Florencia de los Medici. Y en estas estampas, que se publican en 1815, encontramos no pocos modelos neopaladianos y neorrenacentistas, ¿no?, de estos maestros del 4-580 italiano, reinterpretados en la arquitectura civil gaditana. Son estampas que reproducen solo edificios civiles, los principales edificios civiles, las casas consistoriales, los tribunales, diversos palacios de burgueses, también, eso es muy importante, todos caracterizados, estampas acuareladas, por cierto, caracterizados por ese uso de modelos del Renacimiento. ¿Por qué? Porque Cádiz era una de estas ciudades comerciantes en las que Quatremer pensaba en cómo se podía usar el Renacimiento en las nuevas ciudades de su época, ¿no? Y esta colección
tiene que ver, evidentemente, con esta cuestión de la postal, de la tarjeta postal, ¿no? Pero que uno se lleva cuando visita un lugar. Pero generalmente cuando uno visita un lugar, lo que se lleva no es lo más moderno. Se lleva imágenes de las iglesias más antiguas, ¿no? De catedrales, de palacios barrocos. Esta colección de estampas está centrada en arquitectura contemporánea gaditana. Son edificios modernos, son edificios civiles, son edificios neopaladianos, neorrenacentistas. Es el puro Cádiz vanguardista de finales del siglo XVIII, principios del XIX, vendido como objeto de coleccionismo para todos aquellos que venían aquí y al irse querían un recuerdo de esta vanguardia, ¿no? de esta magnificencia. Y en ese sentido tiene mucho que ver también con la mentalidad de toda una serie de publicaciones que se hacen en Italia y en Europa en este momento. A principios del siglo XIX es un momento de reconsideración de qué es la ciudad, de qué ha pasado aquí, ¿no? Después de las demoliciones napoleónicas, etc., en el que se publican diversos libros sobre las fábricas más conspicuas, más importantes de estas ciudades, ¿no? De Venecia, de Génova, de Turín, de Milán, ¿no? Y estas estampas son una pequeña contribución a esa cultura visual, ¿no? De una ciudad que de nuevo, como pasaba con la maqueta, que de nuevo, como pasaba con Canova, es consciente de que lo que ha sucedido en sus calles y plazas tiene una significación que trasciende lo meramente anecdótico y que se inserta en un pensamiento de una renovación urbana mucho más amplia y que va a prolongarse, además, a lo largo de todo el siglo XIX. Les dejo ya con esta fantástica imagen, ¿no? De este Cádiz ya industrial, donde ya empiezan a echar humo las fábricas, ¿no? Este Cádiz del siglo XIX en el que se empieza a ahorrar un poco el recuerdo de esta época heroica de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pero que ilustra muy bien también este batiburrillo, ¿no? Esta efervescencia de la bahía gaditana en la que se ha sumado a ese skyline de la ciudad dominado por las torres vigía y los campanarios ese nuevo elemento de la arquitectura civil que va a dominar la Europa del siglo XIX, las chimeneas industriales, ¿no? Estamos en la Europa de Dickens, en la Europa de los ensanches, que aquí no eran posibles, ¿no? Pero me parece muy significativa porque es una imagen que representa, ¿no? Ese Cádiz industrioso que es el heredero de toda esta cuestión, de toda esta cultura de renovación que se produce entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y además me permite alejarme, hemos recorrido las calles de la ciudad, nos hemos metido en la maqueta, hemos recorrido sus calles, alejarme a vista de pájaro para insistir. Lo que se puede hacer todavía es mirar todavía más esta ciudad a vista de pájaro, no a vista de plaza, ¿no? Es despegar los pies y mirar Cádiz con una perspectiva más global, más terráquea, por decirlo así, en el que con una dinámica de estudios comparativos y de miradas cruzadas, uno contribuye a comprender mejor lo que ya se sabe, a completar con lo que no se sabe y desde luego a integrar lo que también se sabe en el extranjero o que se ha construido, se ha escrito sobre esta época, integrando el caso de Cádiz, que desde luego para mí es sintomático de muchas cosas y merece, por supuesto, insertarse en las grandes historias de la arquitectura internacional de la época de las revoluciones. Y ya está. Muchísimas gracias por su atención. Vale, una pregunta. Qué nervios. En fin, vamos a tener, bueno, yo al menos tengo poco que añadir y poco que decir a todo esto. Creo que nos ha dejado bastante impresionados a todos con esta clase magistral, Adrián, en serio. Pero sí que seguro que hoy sí hay preguntas en el patio de butacas. Yo veo caras con ganas de preguntar. Carlos, te estaba esperando. No, enhorabuena, una visión muy particular de cosas que desconocíamos y he visto que te refieres mucho a Palladio, al neopalladialismo y tal, que es más bien inglés, ¿no? Bueno, se usó en Inglaterra. Pero sin embargo la Academia de Cádiz coge como ejemplo a Viñola, que es un poco posterior a Palladio. Entonces, ¿cómo encardinas tú el tema de Viñola dentro de este tipo de arquitectura? Bueno, es con lo que concluía con la cita de Quatremer de Cancy.
Evidentemente Palladio es el arquitecto que más se copia a finales del siglo XVIII, porque lo que hace Palladio es inventar un sistema, bueno, son arquitectos, no les voy a explicar a ustedes cómo funcionan los libros de arquitectura de André Palladio, ¿no? Para los que no sean arquitectos, y perdónenme esta herejía que voy a decir, él hace un libro de manual, me van a echar del departamento, pero da igual, él hace un manual de IKEA con la arquitectura. Él descompone la arquitectura en pabellones y en módulos e invita al mundo a que a partir de ese código, de ese lenguaje, compongan la nueva arquitectura siguiendo unos principios de simetría, pero libres. De hecho, hay un palladianismo británico, pero también hay un palladianismo ruso, interesantísimo, ¿no? Hay un palladianismo brasileño a principios del siglo XIX, hay un palladianismo español, Juan de Villanueva, ¿no? Es un gran palladiano español. Pero no es el único, porque lo que se empieza a construir a finales del siglo XVIII, más allá del Palladio arquitecto, es una lectura cultural de qué es el Renacimiento en esta época. Y el Renacimiento no solo es Palladio o Miguel Ángel, es una época que se identifica con prosperidad cultural y prosperidad económica. Toda ciudad que se crea próspera, cultural y económicamente tiene que imitar el Renacimiento. Por eso decía Quatremer, los Peruzzi, etcétera, son los géneros que convienen a las ciudades prósperas. Por eso no hay que extrañar lo que usted me está señalando, que en las calles de Cádiz confluyan diversos modelos de arquitectura renacentista. Porque si esta es una ciudad, y esto que digo yo, no es una construcción que hemos hecho los historiadores del arte. Si ustedes miran los bancos del siglo XIX en Italia, muchos, y en Francia, la arquitectura de muchos imita los palacios florentinos del 480, la fachada. Y eso no es casual, es porque los banqueros de esa época querían que se les identificaran con los nuevos Medici, ¿no? Por eso en algunos rascacielos americanos de los años 30 hay decoración neorrenacentista también, porque quieren que el nuevo capitalismo se identifique con los orígenes de ese capitalismo, que es la banca del Renacimiento, ¿no? Por eso es fascinante que en Cádiz haya tantas referencias al Renacimiento reinterpretado en esta época, en palacios burgueses, en edificios civiles que tienen que ver con el orden público y con las finanzas, ¿no? O sea que, claro, lo que usted dice es lógico y es interesante. Y lo que habría que hacer es hacer un estudio, una lectura de cuántos renacimientos hay en el Cádiz de finales del siglo XVIII. Y quién los encarga y por qué. ¿Cuál es el discurso que quiere transmitir? Porque la ciudad es un palimpsesto, la ciudad es un libro abierto. Ninguna arquitectura es inocente y ninguna arquitectura es muda. Todo lo que se proyecta a la calle tiene un mensaje. Y aunque a nosotros hoy nos cueste interpretarlo, en la época, gracias también a comentarios, artículos de prensa, etcétera, etcétera, se hablaba mucho de la intencionalidad de estos edificios. Sí, sí. Gracias. Nada, usted. ¿Hay ninguna pregunta o comentario más en la sala? Enhorabuena por la charla, Diane. Me ha parecido tremendamente novedosa y fresca para lo que estamos acostumbrados muchas veces. En tu opinión, ¿qué importancia tiene Torcuato José de Encomeda dentro del panorama arquitectónico de finales del XVIII en España? O sea, ¿con qué otras figuras, digamos, has hablado de Silvestre Pérez, pero podíamos emparentarlo desde el punto de vista de la calidad de las propuestas, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte, ¿cómo se veía desde Madrid esta autonomía creativa de Cádiz, un poco al margen del academicismo oficial que se respiraba en la academia? Claro, buenas y complicadas preguntas. Pero Benjumeda, mira, yo te puedo contestar parcialmente por un hecho, porque no tenemos un fondo de dibujos de Benjumeda. Benjumeda es un arquitecto que conocemos de manera muy parcial. Este libro que ha publicado el colegio ha aportado, bueno, yo creo que ha cambiado nuestro conocimiento sobre este arquitecto, ¿no? El gran drama, esto no lo he dicho en la introducción, pero es muy interesante, uno de los grandes dramas de la historia cultural y patrimonial española es que, a diferencia de Francia o Italia, no tenemos grandes fondos de dibujos de arquitectura privados en España. Si ustedes van a Italia, tienen el Fondo Valadier, el Fondo Bonsignore, el Fondo Poletti, el Fondo Zuccari. Son fondos de arquitectos que conservan 3.000, 4.000, 8.000 dibujos, las cartas, los libros, todo. En España no existe ningún fondo de arquitectos del siglo XVIII y del siglo XIX que tenga esa extensión, ¿no? Y de eso es víctima un poco toda nuestra visión de una historia de la arquitectura que se va construyendo a golpe de libros y a golpe de hallazgos y a golpe de colecciones, ¿no? Lo cual es apasionante, pero no deja de ser un obstáculo metodológico muy, muy importante. Pero que Benjumeda tenga una cultura altísima es innegable,
lo demuestran los dibujos que hace y que están en la colección Solís, el enigma es cómo llega a esa cultura. Porque lo que yo he intentado demostrar es que sabemos que hay una cultura visual que circula, pero que alguien estudie por dónde circula, y que alguien estudie la prensa gaditana y vea los puntos de venta de las estampas y lo que se vendía. Que alguien empiece a rastrear las correspondencias y ver si había estudios privados en Cádiz a finales del siglo XVIII, ¿no? Porque la catedral se ha convertido en un ovni que ha abducido la historiografía, a justo título, porque es la última gran catedral, ¿no?, de la España moderna. Pero creo que, lo que te comentaba antes, lo que ha pasado en Madrid con la construcción del Palacio Real, que durante décadas se ha estudiado el efecto del Palacio Real en la arquitectura, pasa un poco en Cádiz con el efecto de la catedral en la arquitectura gaditana. Pero es que la catedral era un núcleo importantísimo, que a un cierto punto se acaba, por cierto, pero en torno a ese grupo, a ese círculo de creación, ¿qué otros círculos giraban, ¿no? Y desde luego, estudiando esto, llegaremos a comprender mejor la singularidad de Benjumeda, que era, como digo, un arquitecto de gran cultura, ¿no?, y sin haberse formado en los sistemas, entre comillas, centrales, habiéndose formado en la periferia. Y en cuanto a la visión de Madrid, bueno, las ordenanzas de Cádiz son muy valoradas y muy respetadas en la Academia de San Fernando. Pero la Academia censura con bastante fuerza muchos de los proyectos que se hacen en Cádiz anterior a esta generación de los Benjumeda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos ya han entrado en esa manera de construir que a la Academia le gusta, ¿no? Entonces, ahí se establece un status quo que yo creo que hace que se valore más lo que se está haciendo en Cádiz. También es cierto que en Cádiz se construyen muchas arquitecturas utilitarias necesarias para la nación, fábricas, astilleros, cárceles, ¿no? Entonces, eso se valora, ¿no?, porque forma parte del gran proyecto reformista de la Ilustración, en el que Cádiz además tiene una importancia singular. Pero de nuevo, otro tema de estudio es lo que hablábamos antes también, las relaciones entre la ciudad de Cádiz y la Academia de San Fernando, ¿no? Hacer un estudio más conciso de cómo se comunican estos dos centros. Sí. Sí, ese es el que... Adrián, enhorabuena. La visión del historiador siempre es contar lo que ocurre e indagar por qué ocurrió, ¿no? Pero dentro de tus estudios tenemos una maravillosa biblioteca en la Academia de Bellas Artes de Cádiz, por estudiar, por investigar, con grandes tratados, grandes manuales, y aparece, evidentemente, como ha dicho Carlos, se editó al final del siglo XVIII un tratado sobre los órdenes con Viñola. Era muy viñolesca la escuela. Un tratado que firmaron Albizu y Benjumeda. No has hablado absolutamente nada de dos cuestiones que me preocupan. Una, ¿cuánto el maestro, que fue Torcuato Cayón, influyó y cómo trasladó su biblioteca y sus datos, diríamos, arquitectónicos, que tenía libros muy interesantes de Serlio y de Palladio y esa historia, a sus discípulos? Y cómo esa colección de dibujos que pertenece a la familia Solís, a nuestros amigos Ignacio, bueno, el padre Carlos, fue recopilada familiarmente por los Martínez de Penillo o fue recopilada por un acento de interés en aquello que se encontraba en los mercadillos. Porque en los mercadillos, porque conocemos que hay estudios donde hay, bueno, por ahí están los grabados de altares de Benjumeda en muchos estudios, los dos, ¿no? Pero la proveniencia de esos trabajos, en la Academia tenemos algunas faltas de planos. Hay 54 planos de Torcuato Benjumeda que nos faltan en la Academia. Indagar a través de la documentación que tenemos en la Academia, indagar a través de la proveniencia de los planos de la familia Solís y todos los temas, podría producirnos algunas, diríamos, señas o pistas de cómo Benjumeda obtiene esa maravilla que no creo que herede de Cayón. No, no, porque aparte... bueno, ¿tenía contacto con anticuarios parisinos? Sí, o bueno, es que eso, no conservamos correspondencia suya, no conservamos un fondo documental suyo propio. Claro, la Academia de Cádiz es fundamental, pero como usted me señala, hay muchísimo trabajo todavía por hacer en los archivos que ha conservado un poco, y también lo que habría que hacer es una cartografía, que es lo que usted señala, de lo que falta, ¿no? Porque a través de lo que falta uno puede ya dilucidar lo que hubo y no es y cómo circulaban esta cuestión de los vasos comunicantes. Ahora, que Cayón fuera el puente de conexión entre Benjumeda y toda esta vanguardia francesa, yo no lo creo. No, yo no lo creo. Yo creo que él era un tipo listo, él vio una ciudad donde estas imágenes circulaban y él vio
copió, dibujó y reinterpretó libremente, porque él, más allá de lo que se solía hacer tradicionalmente, que era copiar estampas de Vignola, de Palladio, directamente literales, ese dibujo de la catedral y la biblioteca pública es que no es una copia literal, es que es una reinterpretación. Él disponía de al menos 3 o 4 de estas estampas que ha cortado mentalmente y recompuesto en un proyecto nuevo. No es solo una imitación, es una reinterpretación. Eso no lo hace con Cayón, eso no lo hace en ese taller, en ese estudio de arquitectura, ¿no? Eso yo lo creo que lo hace en otros círculos que son los que yo digo siempre, creo que hay que... Y habría que indagar porque hay mucho que investigar, evidentemente, Claro. y eso os toca a vosotros. Los arquitectos no sabemos investigar, no sabemos ni leer los libros antiguos. Es como la simpatía que tiene Cayón con la Academia de San Fernando de Madrid, porque casa a Ventura Rodríguez con su hija. Sí. Cómo no puede en esa influencia de toda esa planimetría que está diciendo hay que hacer esto, esto es neoclásico puro, hay que hacerlo, y que viene de la mano de Cayón, pero que Benjumeda asume como el gran arquitecto neoclásico de Cádiz. No sé. Sí, o sea, claro, aquí es una cuestión también como de generaciones y de una evolución progresiva, ¿no? Es que las cosas cambian muy rápido a finales del siglo XVIII, de verdad. Si uno compara Ventura Rodríguez con Juan de Villanueva, está comparando Júpiter con Saturno. O sea, no son saltos que el salto generacional no se corresponde con el salto exponencial en la manera de concebir la arquitectura, ¿no? Entonces, eso pasa en Cádiz con Benjumeda, que el salto generacional no se corresponde con su maestro con lo exponencial de la arquitectura que él hace, ¿no? En Madrid comprendemos un poco mejor, o yo intento comprender un poco mejor, pero en Cádiz son todo enigmas, ¿no? O sea, ¿de dónde viene todo esto, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y es una de las preguntas que yo formulaba en la presentación, ¿no? ¿Cuáles son los vasos comunicantes? ¿Cuáles son esas esferas de influencia que producen que de un Cayón salga un Benjumeda, ¿no? en esta época? Y termino. Termina. Benjumeda termina la obra de Cayón completa, la religiosa fundamentalmente, y es muy, muy respetuoso y leal con los dibujos del maestro. Eso pasa también con algunos discípulos de Ventura Rodríguez. Claro, ahí estaría indagar la relación personal que tuvieran también ellos, ¿no? Esta cuestión de que a veces un patrono que ha aprobado un proyecto arquitectónico no tolera que se modifique si viene un arquitecto nuevo, ¿no? También cada proyecto es un mundo, pero si hay una dinámica de respeto de lo concebido por el maestro, ahí sí que se puede activar una proximidad intelectual y personal con un maestro y el no querer retocar o modificar lo que ha... Eso pasa con varios alumnos de Ventura Rodríguez, pasa eso también, sí, en Madrid. No veo más manos. Está bien así. Bueno, pues simplemente terminar con... Es verdad que has arrojado muchas incógnitas en tu conferencia, pero también nos has revelado algo que ya conocíamos sobre el fenómeno de Cádiz, pero no de esta manera. Y simplemente, bueno, una pincelada que me ha resultado muy, muy interesante, que yo creo que nosotros como arquitectos nos quedamos en la conclusión, y es que no sé si alguna vez retomaremos ese momento tan espléndido de esos patronos, de esa calidad, de ese nivel, de ese comitente que siempre Tomás menciona, ese cliente espléndido que sepa valorar todas las cosas. Pues bueno, nos quedamos con esa ilusión de futuro que nos has lanzado, y no podemos más que darte las gracias porque ha sido una lección magistral y muy inspiradora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias. Está bien, está bien. Seguimos ahora en el patio tomando una copita. Genial, esa es la mejor conclusión. La mejor de mi conferencia.